Hola, este video es para, este, bueno, este video es para repasar la materia de Derecho Administrativo 1. Entonces voy a ir leyendo la materia básicamente y hay ciertas cositas que yo tengo más frescas porque estuve leyendo el libro de Ernesto Ginés, otras que. Entonces dice que según la teoría clásica hay una administración pública y según la teoría o las teorías modernas tenemos administraciones públicas. Se divide en central, descentralizada y a su vez la descentralizada tiene órganos de desconcentración máxima y mínima. Entonces la central dice que, bueno, lo que tiene una estructura orgánica administrativa de carácter vertical, ¿verdad? Estamos hablando como del poder ejecutivo. En la cúspide hay un jerarca, que puede ser el presidente, puede ser el ministro, que emana órdenes, directrices o circulares. El resto son colaboradores subordinados a esa jerarquía. Hay un deber de obediencia, una relación de jerarquía y una subordinación. Esas serían tres características que tiene la administración pública centralizada. Entonces, subordinación, deber de obediencia y jerarquía. O sea, uno, el otro, y luego el otro, y luego el otro. La estructura orgánica administrativa centralizada, verticalizada y rígida se compone de el presidente de la República, el Consejo de Gobierno, los dos vicepresidentes y los ministerios con cartera y sin cartera. Todo eso lo encontramos en el 139 y 140 de la Constitución, así como en el artículo 27 de la Ley General de Administración Pública. El Consejo de Gobierno es presidido por el presidente de la República, constituido por los vicepresidentes y los ministros de gobierno, según el artículo 23. Los presidentes, al ser de elección popular, no son reemplazables si renuncia. Si el que va a actuar es un ministro de gobierno, tendrá que aplicar el artículo 28 de la Ley General de Administración Pública. Con respecto a los viceministros, los encontramos en el artículo 47 y 48 de la Ley General de Administración Pública. El interés público lo encontramos en el artículo 113. Con sus conductas administrativas, solo pueden perseguir el interés público. ¿Quiénes? Los funcionarios públicos. Si lo que persiguen es su interés personal, entonces va a haber un delito. El artículo 4 de la Ley General de Administración Pública nos habla de los principios, bueno, de un principio que es el de prestación de servicios públicos. Tiene que haber eficiencia, eficacia, efectividad, economía, igualdad, continuidad, adaptabilidad a los cambios sociales y legales. Luego, en el artículo 11 de la Constitución Política y en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, tenemos el principio de legalidad, que es el principio rector de todas las actuaciones administrativas. Los funcionarios públicos están sometidos al ordenamiento jurídico. Solo ahí es donde se establecen sus potestades, sus competencias. En resumidas cuentas, tienen que remitirse al marco legal para saber cuáles son sus actuaciones y cuáles no, ¿verdad? No pueden excederse del marco legal. El jerarca tiene facultades potestativas y el funcionario le debe subordinación. Entonces, tenemos el presidente de la República, los vicepresidentes de la República, el Consejo de Gobierno y los ministerios, en ese orden. Y del jerarca máximo, que es el presidente de la República, van a dimanar órdenes, directrices, circulares e instrucciones, según el artículo 102, inciso A de la ELGA. El artículo 28 de la ELGA habla sobre los ministros.
El 47 y 48 habla de los viceministros. Y en el Mideplan podemos encontrar un mapa de la administración. Entonces, en cuanto los ministerios con cartera, son entidades establecidas por una ley que tienen misión, visión, objetivos generales, objetivos específicos, funciones y competencias. Y los sin cartera, más bien, no son generados por una ley, sino por un decreto ejecutivo con dos objetivos o uno, con una estructura muy básica y primitiva. Hablemos ahora de la relación jurídico-administrativa. Interna sería el funcionario con el jerarca y externa es el funcionario con el administrado, según los artículos 4 y 13. Bueno, no estoy muy segura. El bien común, el interés público coincidente de los administrados. Entonces, si nos piden definir bien común, tenemos que hablar de el bien perdón, el interés público que coincide entre los administrados. Entonces, los ministerios que tienen su propia ley orgánica, que traen misión, visión, objetivos generales, específicos, funciones, competencia, estructura orgánica administrativa básica, tienen una especificación en los reglamentos ya de cómo van a funcionar. Por lo mismo de que tienen que someterse al imperio de la ley, así que es necesario que haya mucha explicación de cómo tienen que hacer sus labores. Es una estructura rígida, no flexible, porque el derecho público es rígido para garantizar la seguridad de los administrados, la transparencia, la probidad y todos estos otros principios que hemos hablado, como el de eficiencia, efectividad. Se podría argumentar que el sector privado es mucho más eficiente y efectivo por la flexibilidad que tiene, pero en el Estado no se puede. El Estado no se puede regir con los mismos criterios del sector privado, porque em, sería un caos, un descontrol y probablemente se desatendería el interés público. Em, entonces, hablemos del jerarca de esos ministerios. Están en el artículo 28 y el subjerarca serían los viceministros que están en el 47 y 48. El deber de obediencia es un deber global de acatar todo aquello que el jerarca emita u ordene en una circular, según el artículo 102. Órdenes, instrucciones y circulares. ¿Puede un funcionario público desobedecer? Sí, pero en casos excepcionales que están estipulados en el artículo 108. No hay que presentar nada, simplemente se desobedece. 1. Cuando lo que el jerarca ordene puede tipificar un delito en la función pública. 2. Cuando lo que se ordene esté fuera de las competencias funcionales y materiales del funcionario. Aquí hay algo diferente que se llama escrito de objeción al jerarca, que se da cuando el funcionario estima que una orden está transgrediendo el bloque de legalidad. Aunque no puede desobedecer, puede preparar este escrito em, que es diferente de un recurso de objeción, ¿verdad? Que se remite al jerarca explicando por qué la instrucción circular, directriz, choca con la legalidad. Entonces hay que fundamentar, razonar y, eh, no sé, existe derecho de exigirle al jerarca el acuse de recibido. El funcionario sigue compelido a obedecer, pero se salva de responsabilidad civil. Este escrito tiene que presentarse antes de obedecer, no después. ¿Qué es un recurso de objeción? Es el que se presenta cuando se estima que un cartel de licitación tiene problemas, pero ya eso es de materia de contratación administrativa. El jerarca puede ejercer la facultad de revocar lo ordenado y encontramos el tema de las facultades, potestades o prerrogativas jerárquicas en el artículo 102. Hablemos ahora de la administración pública descentralizada. Es totalmente distinta a la vertical y rígida centralizada. Esta más bien tiene una estructura orgánica horizontal,
No va a reinar una relación de jerarquía ni de subordinación. Todas las instituciones autónomas, los entes semiautónomos, las empresas públicas del Estado y las municipalidades serían parte de la administración pública descentralizada. Al no existir una verticalización, no hay uno que mande sobre los otros. Tienen su propia ley orgánica, constitutivo de creación, que les da su competencia material y su función. Tienen un fuero competencial exclusivo y excluyente. La Caja Costarricense, por ejemplo, es una institución descentralizada. Bueno, eso es un ente. Otras instituciones autónomas serían el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, que es el creo, autoridad portuaria a nivel regional, de Punta Arenas, Caldera, Quepos, Golfito, Habdeba lo es como una autoridad portuaria para el Caribe. Es la Junta Administradora de Desarrollo Económico de la vertiente del Caribe, que comprende los puertos de Limón y Moín. Cada uno tiene facultades y competencias exclusivas y excluyentes, soberanas e independientes. Otras instituciones autónomas serían el INS, que se encarga de las pólizas de seguro de forma excluyente y autónoma y soberana. Y la Caja, régimen de invalidez, vejez y muerte, y el tema de la seguridad. También hay, bueno, está el Incofer, el INA, el INAMO y muchos así. También tenemos empresas públicas del Estado, como Recope, como la FANAL. Y luego tenemos las municipalidades. Cada municipalidad a nivel, bueno, y me gustaría hacer una distinción que no viene aquí, pero la recuerdo, y es el ente y el órgano. Em, el profesor Malabasi hacía hincapié en que la desconcentración le aplicaba a los órganos y la descentralización se le aplicaba a los entes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de estas instituciones autónomas, estamos hablando de entes, porque los órganos son como dependencias de otros, donde ya existe como cierta subordinación, ¿verdad? Como podríamos hablar de que la Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Em, Cada municipalidad a nivel constitucional y legal va a tener una competencia exclusiva y excluyente en razón de una jurisdicción territorial. A cada cantón le va a corresponder una. Mientras que en la administración pública central, el Poder Ejecutivo gobierna la nación, en la administración pública descentralizada, cada cantón va a tener un gobierno local y por eso es que es em, menor, territorial menor, ¿verdad? Alcalde y consejo municipal son como las dos cabecitas del cerbero. El consejo municipal es el órgano más importante. Hay un paralelismo entre el consejo municipal y la asamblea legislativa. El Consejo Municipal ejerce potestades jerárquicas. Se trata de un órgano jerárquico colegiado. Lo integran distintos miembros. Se debate y se delibera las decisiones que fluyen con un concepto de acuerdo municipal. Las instituciones autónomas también tienen un órgano jerárquico colegiado, una junta directiva. Ese es el jerarca. Integrado por 7 miembros, toman las decisiones atinentes a la institución según el marco de sus competencias. Los entes semiautónomos también tienen junta directiva, 7 miembros, que sería el órgano jerárquico colegiado. En cuanto a una institución autónoma y una semiautónoma, la diferencia está únicamente en el requisito para su creación, o sea, para la ley orgánica. Y entre semiautónomos tenemos los colegios universitarios, por ejemplo, como el CUC o el CUNA, porque el Colegio Universitario Limón, y hay otros ahí. Pero sí, básicamente yo estudio en una institución semiautónoma, que debería recordar. El jerarca en toda empresa pública del Estado también va a ser la junta directiva. La regulación de la Ley General de la Administración Pública
que tiene que ver con estos órganos jerárquicos sería la del artículo 49, siguientes y los órganos colegiados tienen un presidente que dirige las sesiones, establece los temas de la agenda a tratar y el orden del día. Además, tiene voto de calidad, que es doble. Los acuerdos que se adoptan no surgen efecto inmediatamente celebrada la sesión. Se espera a la siguiente, se hace lectura del acta de transcripción de la audiencia anterior. El presidente pregunta si se aprueba el acta, y esto yo lo he vivido en carne propia en el Consejo Municipal, ¿cierto? Si la respuesta es afirmativa, se empieza la publicación y notificación. Es perfecto porque así la gente puede como consultarlo con la almohada y ya tomar la decisión en frío. Em, pues ya después se lo tiene que notificar, ¿verdad? Porque van dirigidos a los administrados, son externos en ese caso, ¿verdad? Eh, el secretario recibe asistencia de una unidad administrativa para ayudarle al presidente con esas funciones. Si puede el Poder Ejecutivo coordinar y dirigir la, eh, pues la Administración Pública Central con la descentralizada. Eso lo encontramos en el artículo 140 de la Constitución y en el 27 de la ELA. Entonces no actúa solo el presidente, sino el Poder Ejecutivo. Se llama potestad de rectoría, que se hace mediante un acto administrativo que se llama directriz. Como por ejemplo, coordinar la actuación del MOB, el Lincofer, Jateva y el ICO. Pregunta. ¿Son vinculantes los dictámenes de la Procuraduría? Hay opiniones no vinculantes y criterios vinculantes. La administración consultante tiene que adherirse a lo resuelto. Sería un criterio vinculante. También va a ser vinculante para otros entes que se encuentren en la misma situación. Hablemos de la responsabilidad de la administración y del funcionario. El funcionario público siempre va a encontrar sus deberes en una norma, según los artículos 11 que ya mencioné. El artículo 39 del Estatuto del Servicio Civil, por ejemplo, establece cuáles son los deberes y obligaciones que tiene todo servidor público que se apegue a este reglamento. Bueno, el artículo 40 de su estatuto establece las prohibiciones. El 50 establece más obligaciones. En el 71 del Código de Trabajo se establecen los deberes de todos los empleados y se relaciona con el artículo 81 del mismo porque se establecen las causales de despido. Bueno, esto también impacta a los servidores públicos. Tenemos también RAS, que son reglamentos autónomos de servicio. Toda institución pública tiene un RAS. Esto no tiene la misma connotación ahora que cuando lo escribí. Ahora es mucho más gracioso. En fin, todas tienen un RAS. Contienen deberes, previsiones, derechos y sanciones. ¿Cómo nunca enfrentar un proceso de responsabilidad en la función pública? Siguiendo todos estos artículos. Suena algo que el profe Allen diría. Vale. ¿Cuándo debe enfrentar responsabilidad? Por incumplir sus obligaciones o no acatar las previsiones, o por conducta ilícita que cause daño a los derechos del administrado en forma especial. Deben trabajar de la forma más célere y simple posible, según el artículo 4. Bueno, esto de la conducta ilícita que cause daño al administrado en forma especial, encontramos en el artículo, perdón, no sé cuál artículo, pero en la ley de expropiación de la 7495. La responsabilidad administrativa siempre conlleva que lo que precediera una norma jurídica y se desatendió esa carga. Si queremos hablar de responsabilidad penal, tenemos que tener a mano el Código Penal y la ley del enriquecimiento ilícito. Ser probo significa ser honrado, recto, apegado a los más altos estándares morales y éticos. La civil está relacionada con los artículos, perdón, con el artículo 1045 del CC. Causales excedentes de responsabilidad, culpa de la víctima, hecho de un tercero y fuerza mayor, que haya sido imprevisible, irresistible o previsible, pero irresistible. La ley de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo en favor de las municipalidades em,
pues establece cómo se tienen que encargar de forma exclusiva y excluyente de la red vial cantonal. Qué raro, porque parece que solo atendieron una parte. Em, ¿Qué pasa si hay una falta de ejecución, planificación del acto administrativo? No puede el Estado dejar de indemnizar cuando una sentencia lo indique. Tiene que ver de dónde sacan los recursos. Nadie está obligado a lo imposible. La indemnización se debe adecuar a las condiciones económicas del que las pague. El artículo 191 nos dice que cuando la administración pública con su conducta puede ocasionar un daño o un perjuicio, el deber siempre será indemnizar mientras se haya producido por faltas de los funcionarios. El 308 nos habla del procedimiento administrativo ordinario y el 320 del procedimiento administrativo sumario. La regla general es que si hay daño o perjuicio, debe la administración pública indemnizar. Hay que leer los artículos 214, 249, 254 y 308.3. Prescripción de la responsabilidad administrativa del funcionario público, 5 años a partir del hecho o de que la indagación o auditoría se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. Artículo 45 de la Ley de Control Interno, que es la Ley 8.292, concordado con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, dice que el departamento legal siempre se adscribe al jerarca. Luego, unos artículos ahí de la Ley de Caminos Públicos y la Ley de Tránsito nos dicen que no puede haber publicidad y aún así querían colocar o permitir la publicidad en derecho de vía del reglamento. Qué locura. Responsabilidad ineligiendo en la elección. El jerarca tiene la obligación de elegir a alguien con la experiencia, conocimiento y preparación o de capacitarlo para que actúe conforme al ordenamiento jurídico. Si hay un debilitamiento del control interno institucional, pues hay responsabilidad ineligida. Según el artículo 39 de la Constitución Política, somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario en sentencia firme. La cúspide de las sanciones administrativas es que no se puede despedir sin responsabilidad patronal sin haberse garantizado el debido proceso administrativo. Se le tiene que otorgar una audiencia oral y privada para que pueda ejercer el derecho a la defensa. El jerarca tiene que constituir un órgano director del procedimiento administrativo para que intimen hechos e imputen cargos de responsabilidad. Entonces, en penal sería una acusación, en administrativo es una imputación de cargos de responsabilidad y una intimación de hechos. Entonces, el funcionario que presuntamente realizó una conducta anómala debe ser notificado y citado. Ese órgano debe ser totalmente imparcial, neutral y cristalino, según el artículo 249. Entonces, ¿a quién le corresponde formar al órgano director? Al jerarca. ¿Y qué es lo que van a hacer? Intimar hechos, imputar cargos de responsabilidad, citar y notificar al funcionario para que se persone al procedimiento administrativo. El plazo es de 15 días hábiles para que el funcionario busque prueba testimonial, documental y pericial según el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública. Si hay intereses o amistades entre algún miembro del órgano director y el funcionario imputado, deberá excusarse de participar. De lo contrario, la sentencia será absolutamente nula según el artículo 12 del CPC, inciso 16. Me imagino que se refiere a las causales de inhibición que aplican entonces también a los miembros del órgano director y asesor. Bueno, si vamos a hablar del procedimiento administrativo ordinario, lo tenemos que revisar en el artículo 214, 308 de la ELCA. Dice que, bueno, el funcionario podría enfrentar una responsabilidad civil según el 1045, además de la sanción que le vayan a pues, imponer, y ya vimos que la cúspide sería el despido sin responsabilidad, y también puede acarrear responsabilidad penal. La acción penal es pública según el artículo 11 del
CP. Aquí no sé si es de la Constitución o del Código Penal. CP tiene muchos. No podemos llevar los temas disciplinarios a un proceso sumario, pues estos últimos no tienen audiencia. Según el artículo 249, si se falla en alguno de esos requisitos, hay nulidad absoluta. 166, 254 y 223. Si es nulo el acto, no interrumpe prescripción. Lo que en sentencia firme un juez determine que se ha realizado, se puede traer al área administrativa. Pero esto no quiere decir que el jerarca, a través del órgano director, no tenga obligación de abrir un proceso administrativo. Son independientes los procesos jurisdiccionales de los administrativos. Hay un recurso de excusa o de abstención, que es cuando el órgano director se aparta. Y si no lo hace, ¿verdad? Por las causales ya mencionadas. Y si no, la parte puede interponer un recurso de recusación, como si fuera entonces la jurisdicción. Mm, Hablemos ahora de los actos administrativos. No es lo mismo acto que contrato administrativo. El contrato es un acuerdo de voluntades. Hay bilateralidad. Mira, yo creo que está usando un libro de Ernesto Guinness, porque él también habla de esa diferencia. Bueno, un contrato, acuerdo de voluntades. Un acto es unilateral. Es la administración diciendo, así fue, punto. Em, en un contrato, pues puede darse entre varios entes de la administración pública, en cambio, bueno, y también con privados. En cambio, el acto administrativo, pues no, es de la administración pública nada más. Son unilaterales, como ya dije, la actuación pública em, tiene un alcance eminentemente unilateral. Solo la voluntad de la AP basta para que se emita un acto administrativo, por ejemplo, una orden, una instrucción, una circular emanados del jerarca institucional, un acuerdo administrativo proveniente de un órgano jerárquico colegiado. Eso podemos encontrarlos en el artículo 102 y el 49 siguientes. O una resolución administrativa. El acto administrativo no requiere ser comunicado al administrado, ya que son más que todo actuaciones de carácter interno. Para que los actos administrativos sean válidos, deben estar revestidos de elementos formales y materiales. Y esto lo van a preguntar. Así que formales y materiales. Dice que formales son sujeto y forma. No, sujeto, forma y procedimiento. Materiales, el fin, que sería el interés público, el motivo, el antecedente jurídico y el contenido es el por tanto de la resolución de la administración. Como decir, eh, la, la adjudicación de una concesión, ¿verdad? Y al final es un acto administrativo. También es una contratación, pero un acto administrativo, porque se le está decidiendo adjudicar a tal oferente esa licitación. Y en sí, yo creo que hasta el cartel puede ser un acto administrativo, porque tiene que ir fundamentado, ahora tiene que perseguir un interés público, qué sé yo, que la Caja Costarricense del Seguro Social necesita jeringas de tales y tales características para los procedimientos tales y tales centros de salud. El antecedente jurídico son el razonamiento jurídico de por qué se necesita, pues esos artículos no me lo sé, pero pues probablemente van de la mano con la obligación que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social con la salud y tal vez con esos pacientes de estas dependencias para las que están comprando las jeringas, aunque seguro lo hacen en general. En fin, y el contenido es, por lo tanto, con base en esto y esto, se están requiriendo tales y tales unidades con tales características para tales fechas o cada X tiempo, cosas así. Informales, el sujeto, que me imagino que viene siendo como decir la caja y que tenga legitimación, que lo está haciendo de toda la forma, que es por escrito, y el procedimiento que se siga al pie de la letra, como, como abrir un cartel para una licitación y después
todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, si uno de estos elementos faltase, habría nulidad absoluta según el artículo 166 de la ELGA. La nulidad relativa se da cuando sí están presentes los elementos, pero les faltan requisitos. En este caso, los actos se pueden convalidar porque también tenemos un principio que es el de conservación de las actuaciones. Toda manifestación de la voluntad de una conducta de la administración pública es un acto administrativo. Y también en Ernesto Ginesta hablaba de que el funcionario público, como lo define la ELGA, no actúa como persona, sino, bueno, es como órgano individuo, en el sentido de que no está actuando con base en sus propias convicciones o deseos, sino que es el medio por el cual la administración pública expresa su voluntad, ¿verdad? Por eso es que los funcionarios públicos pueden hacer actos administrativos. Entonces, por ejemplo, un inspector de la municipalidad solo tiene competencia en su cantón, pero si son del MOP, son nacionales por cuestiones administrativas. Entonces, eh, sí, ellos le hacen a uno una multa y podría decirse que eso es un acto administrativo. En toda la administración pública hay manuales de puestos, de funciones y responsabilidades, manuales de procedimientos, también hay reglamentos autónomos de servicio en cada institución pública. Y en esto se basa la competencia funcional y material en tema administrativo. Siguiendo la ley de jurisdicción territorial y la constitución política, las municipalidades gozan de autonomía de gobierno y administrativo. Hay jurisdicción cantonal. Después aquí tengo notado que el SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es un ente de desconcentración máximo, que son como mini ministerios, son oficinas del MINAE. La incompetencia genera nulidad absoluta, artículo 166. Y eso es lo que tenía para el video de hoy.